Perfecto. Bueno, si yo voy, por ejemplo, no sé, a la carpeta de descargas, ¿sí? Yo voy a la carpeta de descargas y empiezo a revisar, ¿sí? Empiezo a revisar los archivos que pueden llegar a estar. Este me interesa bastante. A ver. Sí, este me interesa bastante. Fíjense que empiezan a aparecer un montón de nombres de archivos que no ubico o que desconozco. Y si yo miro los nombres de archivo, ¿sí? Si yo miro los nombres de archivo, pareciera que solamente hay un tipo que tiene extensión. No sé si lo llegan a ver ahí. ¿Cuál es la extensión que aparece ahí? DLL. Aparece una extensión DLL, ¿sí? Que son librerías de Windows, justamente las DLL. Pero si yo miro este archivo, no tiene extensión, este archivo no tiene extensión, este archivo no tiene extensión, ni este, ni casi ninguno tiene extensión, ¿sí? ¿Por qué no tiene extensión? ¿Por qué creen que no tienen extensión? ¿Porque no están? Porque están vacíos. No sé si es porque están vacíos, porque tienen información. ¿Cómo aparecían por default las extensiones? De modo predeterminado, ¿se visualizaban o estaban ocultas? Estaban ocultas. Estaban ocultas. Exactamente. Entonces, las extensiones de los archivos no se ven porque justamente permanecen ocultas. Creo que ahí en el chat alguien estaba diciendo algo, pero no lo tengo abierto. Exactamente, porque es una aplicación y está oculta. No solamente las aplicaciones tienen las extensiones ocultas, los archivos también, ¿sí? O sea, archivos y ejecutables todos van a tener las extensiones ocultas. Si yo quiero visualizar las extensiones en una computadora, lo que voy a tener que hacer es abrir cualquier carpeta, por ejemplo esta. Voy a tener que ir a la opción de vista, ¿sí? Y dentro de vista voy a tener que tildar la opción que dice extensiones de nombre de archivo, ¿sí? O sea, tildo la opción para la extensión de nombres de archivos. Si tengo un sistema operativo más viejo, un sistema operativo más antiguo, dentro de la opción de vista yo voy a tener que ir a opciones, ¿sí? En opciones voy a tener que ir a solapa ver y dentro de la solapa ver voy a tener que buscar una opción que dice ocultar las extensiones para tipo de archivos conocidos. Y en ese caso, lo que voy a tener que hacer es destildar esa opción para que me visualice, fíjense, las extensiones. ¿Está bien? Noten que las de librería, las DLL, se veían desde antes. Pero miren estas. Esto no tenía extensión y acá nos aparece una extensión que creo que, no me acuerdo quién, creo que, uy, no me sale el nombre del compañero. ¿Quién dijo las extensiones TXT? Yo, profe. Lautaro, perfecto, genial. Bueno, Lautaro había mencionado justamente que había archivos TXT y fíjense que aquí me aparece un TXT. Texto plano. Es un texto, claro. Si yo lo abro seguramente me voy a encontrar con algún texto adentro, ¿sí? En inglés, si alguien lo quiere leer en inglés, se podría leer sin problemas. Fíjense que acá también tengo, digamos, algo también en inglés, ¿sí? Y sigue siendo de texto. Miren lo que aparece acá. Acá aparece un archivo que tiene una extensión HTML, ¿sí? No habíamos anotado las extensiones HTML, a ver si le podemos anotarla acá. Son extensiones de páginas web, ¿sí? Una extensión .html o htm son extensiones de páginas web. Fíjense que justamente me aparece el dibujito de un navegador. ¿Está bien? Y acá me empiezan a aparecer algunos .exe. ¿Sí? Me aparece un .exe ahí. Me aparece un .exe acá. Siguen apareciendo las txt. Acá me aparece un archivo sin extensión. ¿Sí? Me aparece un archivo sin extensión.
Acá que tengo un PDF y seguramente si hago doble clic en esto voy a poder leer algo. ¿Sí? Va a aparecer algún documento y de hecho aparece. ¿Sí? Fíjense que me explica cómo hacer la instalación en Linux, cómo hacer, digamos, me está dando un instructivo de cómo trabajar con esta aplicación. ¿Sí? O sea, y cada uno de los archivos va teniendo su, digamos, su extensión. ¿Por qué es que las extensiones permanecen ocultas? Fíjense que si yo abro este archivo, el thanks, ¿sí? Seguramente me va a decir gracias por algo, ¿sí? Test and Dix, Photorec, are mainly written, no sé qué cosa, y me abre este archivo de texto. ¿Qué pasaría si por error, ¿sí? Si por error alguien viene, ¿sí? Le cambiara el nombre y en vez de cambiarle el nombre, vamos a darle vuelta para acá, en vez de cambiarle el nombre, le modificara la extensión? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Me aparece, bueno, ¿sí? Si le modificara la extensión, por ejemplo, en vez de TXT le pusiera MP3, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que lo primero que va a suceder es que me va a dar una advertencia, me va a decir, che, ¿estás seguro que querés cambiarla? Porque puede ser que te falle algo. O sea, lo primero que me va a dar es una advertencia. Yo le voy a poner que sí, que estoy seguro. Y fíjense que automáticamente al cambiarla, ¿qué pasó con el icono? ¿Se llega a ver ahí? Cambió el formato. Cambió el formato. Ojo, cambió el icono. No es que lo que estaba escrito ahora me lo va a decir como formato de audio. Y fíjense que si yo hiciera lo mismo, ¿sí? Si yo volviera a cambiar el y en vez de MP3 le pusiera MP, no me acuerdo si vimos esa extensión, me va a volver a tirar la advertencia y fíjense que me lo cambia a un archivo de video, ¿sí? Con el mismo icono que tenía antes. Y si a este documento que tengo acá yo le cambiara la extensión y en vez de WME le pusiera HTML, ¿sí? Fíjense que cuando lo cambio, el icono pareciera ser una página web, ¿lo ven? ¿Se nota eso? Y si le volviera a cambiar la extensión de archivo, si le volviera a cambiar la extensión de archivo, lo que va a suceder es que, vamos a ponerle un XLSX, vamos a ponerle aparece una planilla de cálculos. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede si yo hago doble clic en esa planilla de cálculos? ¿Sí? ¿Qué sucede si yo hago clic en esa planilla de cálculo? Lo que me va a tirar es un error y lo que me está diciendo es que Excel no puede abrir el archivo XLSX porque no es compatible. ¿Sí? No es compatible. Les pido 30 segundos que están tocando bocina en la puerta de mi casa. 30 segundos. Listo, Pablo. No hay problema.
Bueno, el home office es un poco así, ¿no? El otro día aparecían mis gatos que querían que les diera de comer y todas esas cosas. Pero bueno, continuamos acá. Bueno, fíjense que cuando yo quiero abrir este archivo, que es un archivo que pareciera ser de Excel, no lo puedo abrir porque está, o sea, no es un formato correcto, ¿sí? O sea, no es un formato correcto. Entonces es imposible que lo pueda abrir. Si yo lo vuelvo a la extensión original, que era la extensión TXT, nuevamente me va a tirar la advertencia, yo le voy a poner que sí, y cuando lo abra, obviamente se va a abrir de forma correcta. Entonces, ¿por qué creen que las extensiones permanecen ocultas? Por default. Por seguridad, ¿Qué seguridad? de que por privacidad del archivo para que no te explique por error o por que sí, y después no puedas abrir todos los documentos que tengas. Tal cual, ¿sí? O sea, básicamente, o sea, tiene que ver justamente con eso. Si un usuario que no tiene idea de que existe un nombre y que existe una extensión, ¿sí? Me dice, bueno, le cambio el nombre, no me gusta TXT porque queda feo, ¿no? O sea, queda feo TXT. La verdad que no me gusta. Yo prefiero que el archivo no tenga ese punto TXT porque queda feo. Miren, se lo saco, le quito la extensión. Me pregunta, ¿estás seguro que desea cambiarla? Sí. Miren lo que pasa con el archivo, ¿sí? Queda como sin icono y cuando yo lo quiero abrir, me dice, ¿con qué querés abrir este archivo? ¿Lo abro con Torrent? ¿Lo abro con Adobe Audition? ¿Sí? Si justo le pego que lo abro con bloc de notas, zafo y lo abro, ¿ven? Pero justo zafé. Pero si, eso es lo que pasaría. El archivo queda irreconocible para el sistema operativo si no tiene extensión. Si yo no le indico una extensión, el sistema operativo no sabe con qué aplicación abrirla. Entonces me pide que elija alguna de las aplicaciones que tengo acá y si no encuentro ninguna me lleva a buscar otra aplicación en el equipo. ¿Está bien? Pero los archivos sí o sí tienen que tener extensión, si no, no van a funcionar. Entonces vamos a devolverle la extensión a este pobre archivo y lo vamos a dejar en paz. Bien. Y lo otro que me interesa que analicemos de acá son las extensiones que mencionaba también Lautaro. Uy, no puedo recordar tu nombre. ¿Es Lautaro? No veo tu nombre. Sí, perfecto, genial. Entonces, Lautaro. Lautaro nos hablaba de los archivos .exe. Fíjense que si yo empiezo a ordenar por tipo, me estarían apareciendo 4 archivos en esta carpeta .exe. ¿Sí? Estos 4 archivos serían los 4 archivos de ejecución o serían 4 archivos ejecutables. ¿En qué se diferencia un archivo ejecutable de los demás archivos? Bueno, lo cierto es que mientras un archivo que tenga una extensión txt o .doc o digamos cualquier extensión que ustedes quieran, lo que va a hacer es llamar a una aplicación y lo va a abrir. Por ejemplo, un txt va a llamar al bloc de notas y lo va a abrir. Y por ejemplo, un archivo de PDF va a llamar al lector de PDF y también lo va a abrir. ¿Sí? Mientras muchos archivos hacen eso, es decir, llaman a un programa ya instalado, el archivo exe o autoejecutable lo que va a hacer es, va a generar una interfaz de instalación. Es decir, me va a permitir instalar alguna aplicación o me va a permitir instalar algún programa que no está en mi computadora. Por ejemplo, esto es un testeador de discos. Si yo le hago doble clic, justamente lo que va a hacer, primero es preguntarme si lo quiero ejecutar, yo le voy a decir que sí. Y me va a generar una aplicación que en este caso es un portable y va a ejecutar un chequeo del disco. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo hago doble clic y lo que hace es ejecutar algo, por eso se denominan archivos ejecutables. Los archivos ejecutables lo que me permiten justamente es instalar cosas. Cada vez que yo quiero instalar algo, lo que tengo que hacer es buscar algún archivo que me permita hacerlo, un archivo que me permita ejecutar cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir
con esto. Por ejemplo, si yo voy a, no sé, vamos a ir a alguna aplicación, vamos a ir a la página de Gigabyte, que estábamos recién con el Mother trabajando. Ese es un H110. ¿Sí? Yo estoy yendo al fabricante de la placa madre que mostrábamos al principio, ¿sí? La placa esta que teníamos acá, que estábamos haciendo la prueba, ¿sí? Si yo me fijo, lo que estoy buscando es este modelo. ¿Se llega a ver ahí? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, si yo quisiera descargar el driver, fíjense que puse buscar Gigabyte H110M y la primera opción es la que voy a elegir, ¿no? No. ¿Por qué no elegiría esa opción? Porque esa pertenece a Mercado Libre y no tendría la información. Es la de abajo que dice Gigabyte. Claro. Fíjense que la primera opción que me aparece incluso me avisa que es un anuncio pago, y me está llevando como para que compre el Mother. Yo ya lo compré en el chino a la tarde cuando fui a comprar para merendar. Fui al chino, compré un dulce de leche, una manteca y un Mother. Ya lo tengo. Entonces lo que necesito es descargarme las aplicaciones como para que funcione o los drivers para que funcionen. Entonces, como dice Miguel, bueno, esta sería la opción correcta. Esta es la versión en español de la página y esta es digamos, lo que sería internacional. ¿Está bien? Entonces, yo me voy, digamos, a esta opción en español. Me voy a la opción de drivers, que la debería encontrar por acá, donde dice soporte. ¿Sí? Entro a la opción de soporte. Y en la opción de soporte, fíjense que yo tengo archivos de descargas. ¿Sí? Vamos con una chiquitita, esta por ejemplo de 18 megas. La voy a descargar. ¿Sí? Me lo va a descargar en la carpeta de descargas. Por suerte descargó bastante rápido. Lo voy a buscar y fíjense que ahí aparece. Vamos a cambiar por fecha de modificación. Esta es la carpeta que descargué. Fíjense que me aparece una extensión, ¿no? Y creo que la habíamos anotado esa extensión, si no estoy equivocado. A ver. La teníamos por Sí, acá. estaba el zip. ¿Sí? La extensión .zip. Había que descomprimirla. Exactamente. La extensión .zip lo que me está diciendo es que es una carpeta comprimida. Entonces, lo más probable es que cuando yo descomprima esa carpeta, tenga archivos adentro. Entonces, hago clic con el botón derecho, voy a donde dice extraer en el mismo nombre, y me tiene que generar una carpeta que es esta que me acaba de generar. ¿La ven ahí abajo? ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer doble clic en esa carpeta, y fíjense que estoy ante la presencia de un archivo. Es uno solo, no tengo mucho para ver, pero ¿qué característica tiene ese archivo? Según lo que estuvimos viendo hasta recién. ¿Qué es? Exe. Es un archivo ejecutable. Exactamente, es un .exe, es un ejecutable, y lo más probable es que cuando yo le haga doble clic, me va a aparecer una interfaz de instalación, ¿sí? Me va a pedir permisos, y fíjense que la interfaz de instalación empieza como a instalar algo. Lo más probable es que me tire error porque yo no tengo ese driver, no tengo ese Mother puesto, pero se nota que yo ya hice doble clic, ejecuté algo y se está empezando a instalar algo. Ese es digamos, lo que yo tengo que empezar a ver cuando quiero instalar alguna aplicación o cuando quiero instalar un programa. ¿Vamos con esa idea? ¿Sí? Yo busco lo que necesito y dentro de lo que necesito lo ejecuto. Fíjense que aquí adentro me generó un montón de archivos, ¿sí? Miren todos los que aparecen ahí, ¿sí? Todas las extensiones que aparecen ahí. Sí, la de audio. Un montón de cosas. Exactamente, pero fíjense que todas las que podrían llegar a ser de audio, ¿qué son? Son ejecutables, ¿lo ven? Ejecutable. ¿Sí? Son ejecutables. Este exe es muy parecido o hizo algo bastante parecido a lo que hace un XPS.
que decía María hace un ratito. El XPS me permite ejecutar un documento a pesar de que yo no tenga la aplicación instalada. ¿Sí? O sea, me permite visualizarlo de alguna forma, aunque no tenga la aplicación instalada. En este caso me descomprimió, y si yo quisiera seguir con esa instalación, tendría que ejecutar este archivo. ¿Sí? Y acá empiezan a aparecer los nombres que empiezan a ser importantes. ¿Por qué digo nombres que empiezan a ser importantes? Si yo quiero instalar algo, si yo quiero instalar cualquier aplicación, lo más probable es que a mí me den una carpeta en un pendrive, que me descargue de una página de internet algo, que me lo pase por red, o sea que de alguna forma me lleguen los archivos para instalar alguna aplicación o algún programa, la que sea. Ese es el primer punto. El segundo punto que nos puede pasar a nosotros como técnicos es que venga alguien y nos solicite o nos pida instalar un programa que nunca hayamos instalado, o que nos pida instalar alguna aplicación o algún programa que ni siquiera sepamos qué es. ¿Sí? Eso puede pasar. O sea, puede venir un arquitecto y me dice, ¿me podrás instalar el Inventor 42? Y yo no tengo idea lo que es el Inventor 42. Entonces le pregunto, bueno, pero ¿qué es? No, es un programa para diseñar, para renderizar y no sé, para algo. Entonces uno lo que puede hacer es descargarse el instalador, y lo que tenemos que empezar a aprender es cómo de un programa que desconocemos comenzar una instalación. ¿Sí? Si a mí me dicen, instálate el programita Realtek 6.0.9075, y yo no tengo idea lo que es. Ahora, lo que tengo que empezar a tener idea es que cuando ingreso a la carpeta, empezar a visualizar cuáles son los archivos de aplicación o cuáles son los archivos ejecutables. En este caso, si yo los agrupo, ¿sí? Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 archivos ejecutables. ¿Los ven ahí? Y si yo les preguntara de esos 4 archivos, ¿cuál les parece que de esos 4 es el instalador? Porque los 4 no van a ser el instalador. Setup. Exactamente. Hay un archivo que se llama setup, ¿sí? Y de hecho hay varios archivos que se llaman setup. Mira, este se llama setup, este se llama setup, este se llama setup. ¿Cómo puede ser que haya 3 archivos con el mismo nombre en una misma carpeta? Si dijimos que no se podía. ¿Dos formatos? Porque todos tienen distintos formatos. Exactamente, todos tienen distinta extensión. Fíjense que hay uno que se llama INX, otro ISN, otro ISS, otro .exe. Y creo que más abajo, si ordenamos por nombre, teníamos algunos setup.ini. ¿Sí? Tenemos varios nombres iguales, o varios archivos con el mismo nombre, pero todos tienen distinta extensión. Bueno, lo cierto es que el instalador, el que me va a decir bienvenido al instalador, va a ser este setup.exe. Si yo lo ejecuto y empiezo a hacer una instalación, fíjense que me dice preparando la instalación y empieza a hacer algo. Obviamente esto no va a tener efecto en mi computadora porque yo ese driver no lo tengo. En algún momento o me va a tirar un error que no lo encontró, o me va a hacer algo. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Vamos a salir de vuelta a la instalación. Cuando yo ejecuto un instalador, lo primero que va a aparecer es como una pantalla de bienvenida. ¿Sí? Lo primero que va a aparecer es una pantalla de bienvenida. Gracias por adquirir este programa, de ahora en más su vida va a ser maravillosa, no va a tener problemas, las cuentas se van a pagar solas, todas esas mentiras que nos dicen los programas instaladores, ¿no? Entonces, va a empezar a aparecer este tutorial que voy a utilizar lo que se llama el método universal de instalación. ¿Conocen el método? Creo que Miguel lo conoce, el método universal de instalación, no sé si los demás. Me parece que no. Pero bueno, se los comento. El método universal de instalación es siguiente, 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 finalizar, ¿no? Ese es el método que todo el mundo utiliza para poder hacer las instalaciones. Y nosotros desde nuestro lugar de técnicos es como que tenemos que corrernos un poquito y empezar a prestar atención a estos siguientes. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo un instalador cuando me está
cargando un programa en mi PC. ¿Dónde está cargando los archivos? ¿Qué registros me está modificando? ¿Qué modificaciones me podría llegar a hacer? ¿A qué carpeta o subcarpeta se dirigen esos archivos? ¿Me está instalando alguna aplicación que yo no quiera? Que eso suele pasar mucho. ¿Sí? Eso suele pasar mucho, que me instale alguna aplicación que yo no quiera. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, fíjense que yo hago clic en siguiente. Pasó muy rápido acá, y acá me está tirando el fallo, que es lo que les decía, que no encuentra el controlador. Pasó muy rápido, pero acá arriba me decía en qué lugar o en qué carpeta me estaba instalando estos archivos en la computadora. Y es lo que vamos a analizar un poquito ahora, ¿sí? ¿Podemos ir más o menos hasta ahí? Sí, no, más o menos. Por mi parte sí, lo demás habría que ver. Bueno. Esa es la pregunta. ¿Cómo? Ya escuché la pregunta que dice. Yo lo que preguntaba es si hay alguna duda hasta acá. ¿O no? No, perfecto, genial. Bueno, para ubicar instaladores lo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, es la extensión, ¿sí? O sea, la extensión es algo que nos va a indicar si es un archivo ejecutable o no. ¿Qué extensión debería tener un instalador? ¿Este? Punto, Exe. exactamente, punto .exe, ¿sí? Es decir, un instalador sí o sí tiene que tener una extensión .exe. ¿Existen algunas otras extensiones que sean ejecutables? Bueno, lo cierto es que sí, sí hay otras. Miguel creo que había dicho una, que era la .bat. Hay algunas extensiones más. .cap también puede pensarse como un ejecutable. Y tenemos otras extensiones, pero como que estas no son tan comunes, ¿sí? O sea, no las vamos a encontrar tan a menudo. .mci es otra que apareció el otro día en uno de los ejemplos, pero todas estas extensiones, .bat es muy vieja, MSI es bastante particular cuando aparece, nos vamos a poner de un color más bien gris clarito, pero la que es una extensión ejecutable por defecto es la .exe. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es el nombre del archivo. Es decir, el nombre del archivo recién se llamaba así, se llamaba setup, pero también se podría llamar instalar. Si está en inglés, se podría llamar install, ¿sí? Y si está en francés, en alemán o en italiano, que podría ser el caso, ¿sí? Por ahí alguien, una empresa, una fábrica, una textil, compra un telar en Bélgica y me dice, che, Pablo, ¿me puedes instalar los drivers de este telar? ¿Sí? Que ocupa una habitación más o menos. Y uno por ahí nunca lo instaló, pero tiene que abrir la carpeta, que seguramente va a estar en belga y no entendemos mucho el idioma, y vamos a tener que tratar de buscar el instalador. O sea, vamos a ir al traductor de Google, vamos a ver cómo se escribe instalar en belga, y a partir de eso tratar de buscar el instalador. ¿Sí? Y el otro factor que no siempre puede llegar a aparecer y es importante es el icono que pueda llegar a tener. ¿Sí? A veces esto puede llegar a variar, pero el icono nos puede llegar a ayudar un poco a encontrar al archivo instalador o al archivo ejecutable. Por ejemplo, si voy a instalar un driver de Epson, quizás el setup que tenga el logo de Epson va a ser el instalador. ¿Sí? O el que diga install y también va a tener el logo de Epson. Esta es la idea como para recién ubicar al archivo instalador. ¿Podemos continuar? Sí. Diría que sí. Sí, sí. Bueno, yo continúo. Cualquier cosa me paran. Si queda alguna duda. Bueno, perfecto, genial. Bueno, lo otro que tengo que tener en cuenta cuando voy a instalar una aplicación es la ubicación de destino. La ubicación de destino
es el lugar donde se va a instalar ese programa o esa aplicación que yo vaya a poner en la computadora. Y generalmente hay 2 ubicaciones posibles en sistemas operativos de 64 bits. ¿Se acuerdan que había 2 tipos de sistema operativo, de 64 bits y de cuánto más? 32. Y de 32, exactamente. En el caso de las aplicaciones, ahí están contestando en el chat también. Lo tengo en un costadito del chat, si alguien lo... Perfecto. Ahí ya lo tengo disponible. Lo que decía es que las aplicaciones, además del sistema operativo, también pueden ser de 32 bits o pueden ser de 64 bits. Entonces yo me voy a encontrar, fíjense que cuando ingreso al disco C, que es el disco local, me voy a encontrar con 2 carpetas bastante parecidas, una que se llama archivos de programa y otra que se llama archivos de programa x86. ¿Sí? En este caso, la carpeta archivos de programa, vamos a anotarla acá, archivos de programa, en inglés muchas veces pasa de que uno tiene un sistema operativo instalado en castellano, pero las carpetas estas del sistema aparecen en inglés, entonces la pueden encontrar como program files. ¿Sí? Entonces es archivos de programa o program files, y la otra opción que tienen es que se llame archivos de programa o program files, pero con x86, así. x86. ¿Qué significa esto de x86? La arquitectura. La arquitectura. ¿Y x86 qué arquitectura es? ¿De 32 o de 64? A veces confundo un poco. Es de 32 bits. ¿Sí? La arquitectura es de 32 bits y la arquitectura de x64, ahí no hay confusión porque justamente es de 64 bits. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los archivos, ¿sí? Todos los archivos que sean de 32 bits, ¿sí? O sea, todas las aplicaciones que sean de 32 bits, y las vamos a poner en color verde, se van a instalar justamente en esta carpeta, ¿sí? En la que dice x86. Y todas las aplicaciones que sean de 64 bits, y las vamos a poner en color rojo, se van a instalar en esta carpeta. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo me meto en el disco C y accedo a esta carpeta archivos de programa, yo voy a empezar a ver como un listado de las subcarpetas de instalaciones que tenga. Fíjense que entro acá, bueno, y tengo varias cosas, ¿no? Yo tengo varias cuestiones instaladas, ¿sí? Algún driver de Epson, algún cliente de FileZilla, algún gestor de base de datos, ¿sí? Yo empiezo a tener las distintas carpetas, ¿sí? Y en x86 también las que se hayan instalado. Eso es por el lado de la ubicación de destino. Entonces, si yo instalé un programa, por lo general cuando instalo alguna aplicación o algún programa, me deja el acceso directo en el escritorio. Fíjense que tengo unos cuantos, ¿no? O sea, hay unos cuantos accesos directos en el escritorio. Ahora, ¿qué pasa si no me dejara el acceso directo en el escritorio para abrir una aplicación? Y bueno, yo podría ir a la carpeta archivos de programa, ver cómo se llama este programa que estoy buscando y a partir de ahí poder ejecutarlo. ¿Está bien? O sea, dentro de esas carpetas yo tengo que encontrar a un archivo ejecutable que permita poner en funcionamiento esa aplicación o ese programa. Fíjense que si me voy, por ejemplo, a, no sé, Computación Plus, ¿sí? ¿Cuál de estos que tengo acá creen que va a ser el archivo ejecutable para poner en marcha el programa? ¿Cuáles serían primero los posibles? A ver. O vuelvo a preguntar, este que dice fondo.jpg, ¿será el archivo ejecutable? Exe. Bueno, ahora vamos a ver cuál puede llegar a ser, ¿sí? Pero lo descartamos y decimos que no, porque lo más probable es que esto sea una foto,
¿O no? Una foto. Sí, es lo Sí, más una foto. probable. Y estos dos, y encima uno me dice manual, ¿sí? Lo más probable es que sea un PDF acerca del manual del archivo. Entonces, ninguno de esos dos es. Ahí Miguel nos tiró una pista, ¿sí? Vamos a ordenar por tipo. Y Miguel me decía, bueno, Este último. ¿cuál? Bueno, ahora pasó. Ahora te cambié todo. Sí. Sí. Pero ¿cuáles serían los candidatos? ¿Cuáles serían los candidatos? El unin S00.exe. Este sería un candidato. Computación también. Computación exe sería por mayor capacidad de memoria. Ah, bueno, ahí ya te vendiste, Miguel. Vos fuiste por el backup y ahora... Bueno, No, pero no había visto eso. Ahora por la cantidad me di cuenta que es el... Claro. Bueno, pero fíjense que yo, los 4 candidatos que tengo para que sean, fíjense que es un programa que ustedes jamás en la vida vieron, ¿eh? O va, calculo que este programa no lo vieron. Pero ya a partir de analizar las extensiones, me empiezan a decir, bueno, mira, el ejecutable podría ser este de acá abajo, que dice uninst 00, y ya les adelanto que todo lo que se llame uninstall, lo vamos a anotar acá en el Word, todo lo que se llame así uninstall, ¿sí? Todo lo que se llama así. ¿Cómo se llaman los archivos en inglés para instalar? Y se llaman así, se llaman install. Todo lo que sea uninstall, ¿qué creen que va a ser? Instalación. Desinstalar, exactamente. Sería como lo contrario. El uninstall es justamente para desinstalar. Entonces, si yo hago clic en el uninstall, acá ya estoy haciendo un poco de lío. Fíjense que por eso empiezan a permanecer ocultos todos estos programas de instalación, ¿no? Porque si alguien que no está muy familiarizado con la computadora empieza a trabajar con estos archivos, lo que podría llegar a generar es que se desinstalen, ¿sí? Bueno, lo cierto es que el ejecutable va a ser este computación.exe y si yo le hago doble clic, ¿sí? Lo más probable es que abra, me va a pedir no sé si alguna contraseña o algo, ¿sí? Y digamos, acá puedo empezar a trabajar con el sistema, ¿sí? Un sistema que no se abre hace bastante, miren, estaba el dólar 80, así que está bastante desactualizado. Y fíjense que cuando cierro me dice no se realizó backup hace más de 10 días y justamente lo que se va a estar ejecutando cuando yo ponga OK es ese backup.exe que estaba por ahí, por acá atrás. ¿Sí? ¿Vieron la imagen que apareció recién? Si yo lo ejecuto, fíjense que revisar backup, ¿sí? Copiar y comprimir, tablas miércoles, ¿sí? Ejecuta eso que acabamos de hacer recién. Resumen de esto trabajado y de los instaladores. Es importante empezar no a conocerse las extensiones de memoria, pero sí a saber que existen. Si tienen una máquina pueden visualizarlas y después, como recomendación, vuélvanlas a ocultar. De hecho, yo lo voy a hacer ahora. Miren, así. Esto no nos va a traer ningún inconveniente. Y tengan en cuenta que todas las extensiones .exe van a